Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro servicio de este domingo por la mañana. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a empezar, hermanos, en oración. Vamos a orar primeramente por esta nación de Bolivia, donde hay una gran necesidad de que Cristo Jesús se mueva de una manera pero muy especial en esta nación, en especial aquí en Santa Cruz. Oremos por Santa Cruz, que Dios nos ayude, que Dios nos llene de bendición. Vamos a orar también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Oremos por esa maravillosa iglesia, por aquellos hermanos y hermanas que día a día están orando por todos nosotros, día a día están orando por nuestra iglesia. Oremos por nuestros pastores líderes del compañerismo. Seguimos orando por el pastor Wyman Mitchell, por el pastor Greg Mitchell, por mi pastor, el pastor Paul Stevens, pastor Ricardo Contreras y el pastor Ernie López. Oramos por milagros de salvación, sí, por Juana Sánchez, familia González Alpiri, Claudia Román Calderón, Rafael Román Mercado, Alex Solís Coimbra, Paula Fernández, Vania Vega, Juan Carlos Suárez y Armando Herrera Vanegas. Milagros de sanidad. Seguimos orando por nuestra hermana Yoya Parada, Elí Coimbra Roca, Fernanda Melgar, Teresa Sánchez, Marta Calderón, Germán Justiniano, Consuelo de la Cruz, José Antonio Pacheco, Fanny Rojas Acosta, Eduardo Rodríguez, José Luis Cabrera, Celia Puma y David Sánchez. Necesidades especiales. Oramos por la familia Rabaj Montaño, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Castellón Arteaga, Cardoso Coimbra, Miel Sánchez, Justiniano Pedraza, Pari Rebollo, Rodríguez Sarabia, Solís Pedraza, Solís Melgar y Suárez Vega. Oramos por cada una de estas necesidades, por cada petición que ha sido nombrada en esta mañana. Yo les animo a cada uno de ustedes que se mantengan en oración. Sobre todo, seguimos orando por ese milagro de sanidad de nuestra hermana Yoya Parada, que el Señor haga un milagro total de sanidad en su vida. Les voy a pedir a todos ustedes ahí en casita, vamos a orar todos juntos, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor, y todos juntos en voz alta, ahí donde ustedes se encuentran, vamos a orar en esta mañana. Señor, venimos delante de ti dándote las gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida y de la manera, oh Dios, que nos has bendecido. En este día, Señor, ponemos la vida de nuestra hermana Yoya Parada en tus manos, Señor, sabiendo que para ti, mi Dios, no hay nada imposible. Y declarando en este día, Señor, un milagro de sanidad. Oramos por nuestro compañerismo en general, por nuestros pastores, por cada una de las iglesias, Señor, alrededor del mundo. Señor, bendice en general nuestro compañerismo y sobre todo, Señor, nuestra iglesia aquí en Santa Cruz. Por cada familia representada en nuestra iglesia, bendícele grandemente. A los matrimonios, Señor, dales esa paciencia, dales sabiduría, dales entendimiento. A los jóvenes, Señor, llénalos de paz, para que ellos vivan delante de ti en santidad, en arrepentimiento, Señor. Pero sobre todo oramos por los médicos, por las enfermeras, por todos aquellos que están trabajando en esos hospitales, Señor, y en especial por aquellos que han sido contagiados, Señor. Que seas tú escuchando sus oraciones y haciendo un milagro de sanidad en cada uno de ellos. Bendice a nuestra iglesia en general y esta nación tan maravillosa que es Bolivia, Señor. Sabemos que hay una gran necesidad de ti. Derrama del Espíritu Santo, Señor, y escucha nuestra oración. Todo esto, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a empezar con nuestro servicio. Amén. He titulado, hermanos, este sermón, Olvidando el pasado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan las situaciones difíciles, amén, que vivieron en el pasado? Pues hoy quiero decirte que hay personas que eso es lo único que recuerdan,
amén, y viven de su pasado. Es lo único que ellos pueden platicar. Yo era esto, yo era aquello, yo hacía esto, yo ganaba tanto dinero, yo tuve y podía hacer lo que yo quería. El único problema, hermano, que ellos se quedaron en el pasado. Siguen contando las mismas historias de antes, cuando hoy no están haciendo ya nada. Eso es una triste realidad. Amén. Hermanos, ahí en Mateo 8, versículo 18 al 22, dice la palabra de Dios de esta manera: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Hermanos, esto es algo muy especial lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero antes de empezar con esto, quiero contarte esta historia. Mira, un señor tenía un perro que llevaba un conejo muerto en el hocico. Hermanos, el señor pensó inmediatamente que ese conejo era el conejo de su vecina. Y para encubrir ese pecado, entró rápidamente a su casa y lo lavó a ese conejo muerto, lo cepilló, lo peinó, lo secó y fue y lo puso en la jaula de su vecina sin que ella se diera cuenta. Al próximo día salió la vecina y le dijo a este hombre: tal vez no escuchaste la tragedia de mi familia. Este hombre, sorprendido, le dijo: no, vecina, no sé qué haya pasado en su familia. Nuestro conejo acaba de morir, pero algún extraño tal vez vino y lo sacó. Amén. Algo sucedió y no lo entiendo. Alguien lo desenterró, lo limpió y lo puso otra vez en la jaula. Amén. Fue y desenterró, amén, ese conejo, ese perro. Pero este hombre no lo sabía, amén. Y para la mujer fue una gran sorpresa, amén. Alguien desenterró a mi conejo, lo limpió y lo puso otra vez en la jaula. Hoy quiero predicarte, hermano, de que hay cosas que necesitamos dejar ahí. Hay muchos recuerdos, amén, que necesitamos dejar allí, enterrados. No podemos, hermano, volver a escarbar y desenterrar ese pasado y poder vivir en ese pasado. Que hubo problemas, hubo situaciones que tal vez fueron complicadas para nosotros. Todo eso tenemos que dejarlo allá porque es un pasado, ya quedó atrás. Amén. Primeramente quiero predicarte, amén, acerca de esto. Nuestro llamado a caminar hacia adelante, no caminar hacia atrás. No vivir en el pasado, no vivir de aquellos recuerdos que tal vez a muchas personas hasta el día de hoy les sigue afectando, les sigue haciendo daño. Aquí hay una revelación de la palabra de Dios. Amén. Dios guarda, Dios cuida, amén, a todos aquellos que hacen algo para Él. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos bendice cuando estamos haciendo algo especial para el Señor. Amén. Y no estamos viviendo en ese pasado, no estamos en aquellos viejos recuerdos. Acompáñame en Lucas 10, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios de esta manera, Lucas 10, versículo 3 y 4. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Amén. Como que no son palabras muy alentadoras o palabras de ánimo, amén, para los discípulos que iban a iniciar un evangelismo.
¿Qué les dice ahí? Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Amén. Aquí nos quería dar a entender, hermano. Amén. Yo voy a suplir mientras que tú vas y haces algo para mí. O sea, que mientras que nosotros hacemos algo más para el Señor y sabemos que lo mejor está por venir, amén, Él va a suplir, Él nos va a bendecir. El pasado ya quedó atrás y no podemos cambiarlo. No podemos hacer nada por el pasado. Simple y sencillamente, ahí déjalo, en el pasado. Ahí déjalo, enterrado, sepultado, ya no lo necesitas. Amén. Yo he conocido personas, hermanos, que siguen desenterrando ese pasado. Y aún hasta el día de hoy, les sigue afectando, les sigue haciendo daño a su vida, a su matrimonio, a su familia. Amén. Ahí la palabra de Dios habla de ese regreso gozoso de los discípulos. Dice la palabra de Dios de esta manera, en Lucas 10, versículo 17, dice, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Hermanos, los que siempre van a estar dando testimonio del poder de Dios son los que siempre están haciendo algo para el Señor. Son aquellos, hermanos, que están gozosos, dispuestos a hacer algo siempre para el Señor. Ahí es donde vamos a ver el poder de Dios. Es ahí donde podemos dar ese testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Amén. Hermanos, el poder de Dios está en nosotros. Porque nosotros, hermanos, hemos dejado un pasado atrás. ¿Por qué? Porque pasamos por situaciones difíciles. Era algo que pensábamos que no podía cambiar. Pero cuando empezamos a hacer algo para el Señor, cuando empezamos a hacer algo para Dios, amén, Él empezó a suplir de una mejor manera. Antes nos iba mal, tal vez. Antes intentábamos una cosa o intentábamos otra y nada nos salía, el dinero no rendía o el dinero no era multiplicado. Pero ¿qué pasa o qué pasó cuando empezamos a servir a Cristo Jesús? Cuando realmente, hermano, entendimos esto. Y ahí dice, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Amén. ¿Por qué? Aquellos demonios que nos tenían atados. Podemos hablar del alcoholismo, de la drogadicción, de aquellos pecados, amén, que veníamos cargando del pasado y que no podíamos soltarlos, amén. Cuando empezamos a servir a Cristo Jesús, todo eso se fue. Ahí déjalo. Ya no recuerdes eso, ahí déjalo. Tus errores, tu pasado, aquello que te hizo sufrir, ahí déjalo. Tal vez fue hace 15 días, hace un mes, hace un año, hace 10 años, ahí déjalo. No lo necesitas más. Amén. Siempre, hermano, cada uno de nosotros tenemos que aceptar esos retos. Tenemos que hacer algo más para el Señor. Tenemos que creer mientras que vamos a evangelizar, mientras que vamos a compartir la palabra de Dios. Necesitamos entender que Dios se mueve en los que son obedientes. Dios bendice a aquellos que dicen, yo quiero hacer algo más para el Señor, porque he dejado un pasado atrás y yo sé que el futuro es mejor, que el Señor siempre tiene cosas grandes para nosotros. Dios ayuda, hermanos, y respalda al que se apoya en Él. Amén. Yo recuerdo cuando mi propia familia me decía, tú no vas a salir adelante, tú siempre vas a ser la misma persona. Y yo lo creía, yo lo entendía de esa manera. Amén. Y yo pensé, siempre los voy a necesitar a ellos, porque si no están ellos conmigo, yo no voy a poder salir adelante. Pero yo acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando yo toqué fondo. Cuando yo vivía en las calles,
Cuando yo ya no tenía algo más por cual que preocuparme. Era mi vida llena de miseria, llena de necesidad, viviendo en esas calles, pidiendo dinero en las calles del Paso. Era algo muy triste. Pero de ahí, en medio de esa basura, Cristo Jesús puso su mirada en mí y Él me ayudó, Él me apoyó, Él me bendijo y me sacó de ese lugar donde yo estaba. Tú me puedes preguntar hoy, pastor, ¿quiere regresar al pasado? No, hace mucho tiempo que yo sepulté ese pasado, yo lo dejé ahí. Hoy puedo darte testimonio de eso, pero yo no quiero volver. Y cada vez que yo recuerdo eso, me hace pensar que el futuro es mejor. Amén. En Mateo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo recuerdo cuando por primera vez me dijeron estas palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. Aquí Dios está diciendo, o nos está diciendo en esta mañana: búscame primero a mí antes que todo lo demás. Búscame primero a mí antes que todo lo demás. Yo no quiero ser el segundo lugar, te dice Dios en este día. No quiero ser el segundo lugar en esa lista de prioridades. Amén. Y verás que estas cosas serán añadidas si me pones en primer lugar. Amén. Yo recuerdo cuando yo pensaba, ¿y qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis suegros? ¿Qué van a decir las personas que me conocen? Cuando me ven con mi Biblia, cuando yo les diga soy cristiano, me preocupaba más a ver qué es lo que ellos iban a decir de mí, cuando sabía que ellos no podían cambiar mi vida. Yo prefería vivir en ese pasado y decir, siempre va a ser igual todo. Pero Cristo Jesús vino a mi corazón y realmente todo cambió. Él no nos está diciendo aquí que podemos decir estas palabras: Señor, tú eres el segundo lugar en mi vida, porque mi trabajo es más importante, porque mi familia es más importante, porque el dinero es más importante. No, porque mi casa, porque mi auto, porque las cosas materiales son más importantes. Amén. Dios se mueve, hermano, de una manera especial en aquellos que ponemos a Cristo Jesús en primer lugar en nuestra vida. Amén. Dios se mueve de la misma manera en aquellas iglesias que están activas haciendo algo para el Señor. Amén. Siempre podemos estar progresando, siempre podemos caminar hacia adelante. El cristiano, hermano, no va, amén, de menos a menos, siempre vamos de menos a más. O sea, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una bendición, tiene que ser las finanzas multiplicadas. Amén. El matrimonio tiene que ser transformado, todo tiene que cambiar. Yo recuerdo ese pasado en mi vida, amén, y me hace analizar tantas cosas, cuántos errores cometí. Si tan solo hubiera aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, no hubiera pasado por aquellas malas decisiones, aquellos tristes recuerdos, aquellas grandes necesidades, aquellas grandes equivocaciones que yo cometí. Si tan solo Cristo Jesús hubiera estado en mi corazón, que yo lo hubiera aceptado, amén, como Señor y Salvador de mi vida, mi matrimonio hubiera sido diferente, todo hubiera sido diferente. Pero todo aquello quedó en un pasado, aquellos errores, aquellas tristezas, amén, aquel corazón vacío ha quedado atrás. Ahora Cristo Jesús está en mí, como está en ti. Oye, hermano, deja ese pasado atrás. Ya no recuerdes tantas cosas que te hacen sufrir, que te siguen atormentando hasta el día de hoy. Segundamente quiero hablarte de esta mañana la estrategia del enemigo. Hay una estrategia, hermano, del enemigo que él nos hace creer o nos hace pensar, amén, que el pasado ha sido mejor.
El diablo sabe el potencial que hay en tu vida. El diablo sabe el potencial que hay en una iglesia. Amén. Y cuando una iglesia, cuando una familia, cuando un matrimonio toman esos pasos de fe, hermano, el diablo empieza a temblar. Lo que el diablo más teme, hermano, es que la iglesia tenga una revelación de esa posición y de ese derecho que debemos de tener cada uno de nosotros. Y cuando creemos en ese derecho, cuando creemos en esa posición que debemos de tener en Cristo Jesús, el diablo se aleja de nosotros. Mira, hay una persona, amén, en esta historia. Hay un hombre en especial que encontró al diablo muy nervioso. El diablo estaba fuera de una iglesia. Este hombre le preguntó: hey, diablito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Mira, te ves mal. ¿Por qué? ¿Por qué te ves tan nervioso? ¿Qué está sucediendo? La respuesta del diablo fue: tengo miedo, amén, que realmente esta iglesia sea la iglesia de Jesucristo. Que esta gente piense que puede hacer grandes cosas para Él. Y el diablo estaba nervioso. Hermanos, nada puede detener a una iglesia, a un hombre, a una mujer, a un matrimonio con esa revelación. El creer que Cristo Jesús está con nosotros. Todo cambia. Todo será diferente. Empiezas a tomar buenas decisiones, a escuchar y ver la revelación de Dios en tu vida. Amén. ¿Has notado que de repente hay una mejor confianza en hacer algo para el Señor? Empezar a trabajar en la obra del Señor. Las tribulaciones, los problemas se hacen más livianos. Las dificultades, hermano, nos hacen venir a Él en oración, a buscar más de Él. Y esas cargas tan pesadas, amén, que traíamos durante tanto tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, amén, vienes y las traes al altar. Y Cristo Jesús te hace libre. Él empieza a arreglar esa situación, empieza a arreglar tu problema, empiezan a cambiar tus finanzas, tu matrimonio empieza a ser completamente diferente. Amén, porque todo ese peso que traías se empieza a hacer más ligero. Porque ahora, hermano, todo lo haces para el Señor. Comienza a ver victorias. Empiezas a caminar por fe. Antes había derrotas, antes había problemas, antes había tristeza, antes había escasez, antes había necesidad. Yo te dije y te di parte de mi testimonio. Yo vivía en las calles, yo pedía dinero en las calles, yo vivía teniendo hambre, había tanta necesidad, había abandonado a mi esposa y a mis hijos y viviendo en esa basura, en esa carencia. Cristo Jesús transformó mi vida, me dio una nueva oportunidad y esa misma oportunidad es para ti hoy. Tal vez tú dices: es verdad, he estado viviendo en el pasado, pero hoy puedo empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Mi negocio puede ser diferente, mis finanzas pueden ser diferentes, mi matrimonio puede ser diferente, porque hoy mis cargas, mis preocupaciones, mis problemas, mi necesidad, lo voy a dejar en las manos de Cristo Jesús. Si realmente, hermano, somos la iglesia de Jesucristo, porque nosotros creemos y pensamos y declaramos y decimos, amén, que somos los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué declaramos todo esto? Porque Él tiene promesas para nosotros. Y cada una de esas promesas serán realidad. Entonces, cuando creemos en esas promesas, podemos hacerle frente y hacerle daño al reino de Satanás. Amén. Podemos enfrentarlo en el nombre de Jesús.
Tal vez Satanás quiere tenerte atado para que tú creas, amén, y sigas viviendo en el pasado. Y el pasado o los problemas del pasado te sigan atormentando. Y tú sigues creyendo las mismas cosas que creías antes. No puedo salir adelante. Mi matrimonio no puede cambiar. Mis finanzas no pueden ser multiplicadas. Te lo está diciendo una persona que no tenía nada. Una persona que era un pordiosero, una persona que lo había perdido todo. Y Cristo Jesús, tan solo cuando yo lo recibí como Señor y Salvador de mi vida, se están cumpliendo cada una de esas promesas hasta el día de hoy. Amén. La estrategia de Satanás, hermano, es que pongamos nuestra vista, que pongamos nuestra mirada en las cosas de atrás, en las cosas del pasado, y más aún en aquellas cosas que nos hicieron daño, en aquellos problemas o situaciones difíciles que tal vez aún no se han podido resolver. Satanás no quiere que pongamos nuestra mirada en lo que está delante, porque precisamente ahí, hermano, en lo que viene adelante, cuando aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es ahí donde están las promesas. Es ahí donde está la bendición de Dios, amén, que Él tiene preparada para ti. Es ahí donde todo va a cambiar. Es ahí donde todo va a ser diferente. Yo recuerdo cuando mi propia familia me dijo, si nosotros no vas a poder hacer nada, y tú vas a ser la misma persona. Y yo me entristecía y pensaba, es verdad. Pero cuando yo lo intenté en Cristo Jesús, después de que lo había perdido todo fue diferente. La paz del Señor está en mi corazón. Mi vida ha sido transformada. Amén. Podemos recordar en la palabra de Dios la historia de Israel. Es algo muy especial ahí, la historia de Israel saliendo de Egipto. Dice la palabra de Dios que tenían grandes y poderosas promesas por delante. No en lo que habían dejado atrás, sino por delante. Tenían grandes y poderosas promesas de Dios por delante. Amén. Era lo que venía para ellos. Dice la palabra de Dios, tierra prometida, que fluía leche y miel. Que fluía leche y miel. Bendición, hermanos, para toda la familia. Libertad, amén, para adorar a Dios. Sin embargo, se la pasaron pensando en el pasado. Se la pasaron pensando, hermano, en lo que era Egipto, en lo que estaban dejando atrás. Ellos pensaban que lo que habían dejado atrás era mejor. Y no era así. Había promesas de Dios. Amén. Tenían que entrar a la tierra prometida. Había bendición para toda su familia, pero seguían atados pensando en lo de atrás. Números 11, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pensando en lo de atrás. Amén. Esta tragedia ha funcionado, hermano, a lo largo de los siglos. Podemos ver también la historia de Elías. No soy mejor que mis padres. Muchas personas, podemos ver a los jóvenes, dicen, nosotros no podemos hacer lo que nuestros padres hicieron. Nosotros no podemos tener lo que ellos tenían o tuvieron o siguen haciendo. Tú puedes ser mejor. No vivas en el pasado. No vivas en lo que no puedes hacer. Piensa en lo que Cristo Jesús puede hacer en ti. Todo puede ser diferente. Mira, Elías dijo esas palabras, no soy mejor que mis padres. Ahí en Primera de Reyes 19, versículo 4 dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Amén.
el temor, la tristeza, la aflicción. Tal vez los problemas lo estaban invadiendo, amén, y lo hacía pensar de esa manera. Podemos hablar de Gedeón, que dice la palabra de Dios, amén. Soy el más pequeño de la tribu y de la familia más pobre. Amén. Venimos de una familia pequeña. Venimos de una familia tan humilde y tan pobre que siempre vamos a vivir así. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios y no importa, amén, que haya sucedido en el pasado con tus padres, tus abuelos, amén, de qué manera vivían, si tenían o no. Tú eres especial para el Señor. Ahí en Jueces 6, versículo 15. Jueces 6, versículo 15 dice la palabra de Dios, pero Gedeón le respondió, mi Señor, ¿yo cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manases y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Amén. ¿Y eso qué importa? Creemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo Él puede hacer grandes cosas en nosotros y nos puede llevar a lugares que jamás nos podríamos haber imaginado. Porque la bendición viene de Él. Amén. Podemos decir, mi padre, mi madre, mis abuelos pueden darme tanto, mis hermanos, mi patrón. Pero eso no se compara, hermano, con lo que Cristo Jesús quiere darte. Hay promesas. Amén. Más adelante. Hay grandes bendiciones para ti. Para tu matrimonio, para tus hijos, lo único que tienes que hacer es creerlo en esta mañana. Amén. El diablo quiere que todo lo que tú experimentes hoy, siempre lo compares con el pasado. Amén. Él siempre quiere que comparemos todo. ¿Para qué? Para que lleguemos a cometer los mismos errores, los mismos fracasos, los mismos problemas, las mismas circunstancias. Amén. Lo compares todo con el pasado y vuelvas a tener las mismas experiencias. Tu fe tal vez es medida por éxitos o fracasos del pasado. Pero dice la palabra de Dios que lo que está por delante es mejor. Eso es mejor para ti. Eso es mejor para mí en esta mañana. Algunos hicieron cosas grandes en su pasado y te lo dije al principio de este sermón. Pero ahora solo es algo, hermano, que en cada momento recuerdan. Yo fui, yo hacía, yo tenía, pero hoy ya no hace nada. Ese es el único problema, amén, con este tipo de personas. Es que ahora, hermano, no están haciendo nada para Dios. No están intentando algo mejor. Simple y sencillamente se quedaron estancados en el pasado. Podemos ver, por ejemplo, la historia de futbolistas que eran grandes futbolistas. Pasaron los años y muchos de ellos ya no pueden ni caminar, ya no pueden ni correr, ya no pueden hacer aquellas grandes jugadas que hacían en sus mejores tiempos. Sin embargo, a esas personas se les reconoce por su pasado, no por lo que están haciendo hoy. La vida del cristiano es reconocida no tanto por tu pasado, sino por lo que estás haciendo hoy para el Señor. Amén. Porque lo que Él quiere hacer hoy, amén, es bendecirte. Pero lo que va a hacer mañana es más grande de lo que va a hacer hoy. Amén. Y mucho mejor que lo que tú pensaste en el pasado. Tal vez en algunas personas es algo negativo que sucedió en el pasado. Y cuando lo recuerdan, hay pura tristeza, hay dolor, hay angustia. En algunos de ellos hay hasta temor. Y los hace tener una mente negativa. Yo no voy a poder salir adelante. Mi matrimonio, pues, no puede cambiar.
Estamos juntos por los niños. Porque los niños necesitan a papá y mamá. Pero nuestra relación como matrimonio no puede cambiar. Ellos lo están declarando por lo que sucedió años atrás, por los recuerdos del pasado. Amén. Algo que te ha causado daño. Ahora estás viviendo de esa manera. Amén. O todo lo calculas con el pasado, las amistades. El ministerio, tal vez en el ministerio alguien te ofendió, alguien te hizo mal, alguien te hizo un daño y ahora ya no quieres hacer nada para el Señor. Aquellos pasos de fe agigantados que tú dabas, ahora vas caminando hacia atrás. Me siento solo, me siento sola, estoy desesperado, desesperada. Amén. Terceramente, quiero hablarte en esta mañana. Hay una lección para todos en este sermón. Hay una lección para todos. Amén. En lo que dice la palabra de Dios. Nuestro texto nos dice 3 cosas. No podemos hacer nada por el pasado. Simple y sencillamente, ahí tienes que dejarlo. Lo que pasó ayer no puede ser igual a lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy no va a ser igual a lo que va a pasar mañana. Pero yo creo que si ayer hice algunas cosas y no lo pude terminar, creo que hoy fue mejor. Pero aún pienso que mañana será mucho mejor. ¿Cómo lo piensas tú? Analiza esto por un momento. Amén. Tal vez el pasado sea positivo o sea negativo. Lo único que puedo decirte, ya pasó. Ahí déjalo. Ahí entiérralo. Ahí sepúltalo. Ahí déjalo. Amén. Ya no puedes hacer nada por los errores del pasado, por las equivocaciones, por aquellas situaciones, amén, que te seguían dañando. Ahí déjalos, olvídalos. Amén. Que ya no te sigan dañando más. Algunos necesitan, hermano, parar de hablar de ese pasado. Es que me hicieron daño, es que yo sufrí. Cuando nosotros damos testimonio de que sufrimos en el pasado, de que vivimos en necesidad, en escasez, es para decirte Cristo Jesús nos cambió, pero no queremos volver a vivir esas circunstancias, no queremos volver a estar como éramos antes. Amén. Hermanos, tenemos que comenzar a hacer algo ahora. Tenemos que empezar a ser diferentes y a caminar con una fe verdadera. No estoy diciendo que no tienes fe. Debes de tener más fe. Amén. Muchos se quedan estancados en el pasado y siguen recordando esos problemas del pasado. Les voy a decir por qué. Amén. Porque no han perdonado. Porque no han soltado. Amén. Todo aquello que les hizo mal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Necesitas perdonar y necesitas soltar el pasado para ser una criatura nueva en Cristo Jesús, para ser libre y recibir las promesas del Señor en tu vida, porque las promesas están en el futuro, las promesas están por delante para nosotros. Somos los hijos de Dios, amén, y Él tiene lo mejor para ti en esta mañana, amén. Segundamente, el reino de Dios requiere que tomemos decisiones fuertes. Te digo, nosotros que somos parte del reino de Dios, que somos hijos e hijas, amén, de Dios, tenemos que tomar decisiones fuertes. Hoy he decidido cambiar. Ya no voy a ser la misma persona que era antes. Ya no voy a hablar de la misma manera. Hoy quiero ser diferente. Hoy declaro que mi matrimonio va a ser bendecido por el Señor. Que mi trabajo va a ser multiplicado. Que mis finanzas de la misma manera serán multiplicadas. Porque el Señor estará conmigo a cada momento. Y ya no voy a tomar las mismas decisiones que había tomado antes. Muchos viven así, vagando en sus indecisiones, error tras error, una mala decisión tras otra mala decisión. Es por eso que su vida no va con un rumbo fijo, o sea, no van a ningún lugar.
No hay un futuro mejor. Para ellos todo va a ser lo mismo. Amén. Hermanos, si no hubiera sido por decisiones fuertes, amén, de nuestros pastores, decisiones fuertes que se tomaron, amén, en las parejas, en hombres y mujeres, nuestro compañerismo sería un compañerismo pequeño. Amén. Pero hubo hombres y mujeres que dejaron su trabajo, que dejaron su familia, dejaron su casa, su auto, amén, por obedecer a Dios, para ir a predicar a otros países, a otras naciones, a otras ciudades, amén, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en obediencia delante del Señor. Es por eso que ahora podemos escuchar de iglesias alrededor del mundo, de nuestro compañerismo. Iglesias, hermanos, amén, en aquellas naciones donde no teníamos una sola iglesia. Ya somos más de 2.500 iglesias alrededor del mundo. Y vamos por más. Y seguiremos creciendo porque hay una gran necesidad en cada familia. Hay una gran necesidad en tu familia. Hay una gran necesidad en personas en tu trabajo. Hay una gran necesidad en Santa Cruz. Y tenemos que luchar por Santa Cruz. Si podemos lograr hacer grandes cosas para Dios en esta nación de Bolivia. Podemos ver familias enteras entregándose por completo a Cristo Jesús. Amén. Recuerda esto. Dios quiere ser el primer lugar en tu vida. Él no quiere ser el segundo lugar. Amén. Él no quiere tomar ese segundo lugar en tu corazón. Él quiere ser el primero. Tal vez puede pedirte cosas que contradicen a tu familia. Tal vez deshacerte de tu auto, de tu casa. Amén. Y yo no estoy diciendo, ven, dámela a mí. No. Cuando nosotros tenemos el llamado para ir a predicar la palabra de Dios, tenemos que dejar esa casa donde vivíamos. Tenemos que dejar ese empleo donde nos daban el mejor salario y tenemos que dejarlo. Nuestros hijos tienen que dejar sus estudios. Tenemos que alejarnos de nuestros familiares que amamos, de nuestros padres, ¿sí? De todos aquellos que siempre han estado a nuestro alrededor por amor a Cristo, para ir a predicar a otras naciones. Y cuando somos obedientes al Señor, Él nos bendice, porque sabemos que más adelante está lo mejor. Es ahí donde están las promesas del Señor. Cristo Jesús dijo estas palabras: si no estás dispuesto, no eres digno de mí. No eres digno de mí. Amén. Yo les dije y les di parte de mi testimonio, donde mis familiares me decían, sin nosotros no vas a hacer nada. Lo único que yo necesitaba era Cristo Jesús en mi corazón. Mi vida ha sido diferente, tu vida puede ser diferente. Mi matrimonio ha sido bendecido por el Señor, tu matrimonio puede ser bendecido. Tus finanzas pueden ser multiplicadas. Pero tiene que ser el primer lugar Cristo Jesús en tu vida. No tu trabajo, no tu familia, no tu esposo, tu esposa o tus hijos. Cristo Jesús tiene que ser el primer lugar. Mateo 10, versículo 37 y 38. Dice la palabra de Dios de esta manera: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No te lo digo yo, Cristo Jesús lo dijo. Esto viene para ti. ¿Qué es más importante, el trabajo? ¿Las finanzas? ¿El patrón que te vaya a correr del trabajo? ¿Acaso tú has conocido a alguien que sea más grande o más poderoso que nuestro Señor Cristo Jesús? Alguien que pueda hacer milagros como los que Él puede hacer.
Solo Él puede hacer esas promesas para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, y hacer la realidad en tu vida. Nadie más puede hacer esto. Cristo Jesús pagó el precio en esa cruz por amor a ti. Esa sangre preciosa fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Amén. Cristo Jesús vive y existe porque Él resucitó al tercer día. Creemos en un Cristo vivo, en el cual todo lo que tú pides en su nombre, Él, no tu tío, no tu tía, no tu papá, no tu mamá, no el patrón, Cristo Jesús, si lo pides en su nombre, Él lo hará realidad en tu vida. Lo único que tienes que hacer es dejar un pasado atrás, olvidar todo aquello y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Aquellos sueños se pueden hacer realidad. Aquellas cosas que tú soñabas y que pensabas, yo quiero hacer esto, tal vez un negocio, tal vez un trabajo, tal vez, no sé, un auto, una casa, no sé, un milagro de sanidad, un matrimonio transformado. Cristo Jesús lo puede hacer. Quiero finalizar con esto. Un día mi esposa y yo íbamos saliendo de la iglesia y no teníamos auto. Íbamos saliendo y afuera de la iglesia estaba estacionado un auto muy bonito. Y tenía el signo de que se vende y tenía el teléfono ahí. Y cuando salimos, hermano, le dije a mi esposa, yo en el pasado siempre soñé con tener un auto como ese. Y mi esposa me dijo, falta mucho tiempo para que puedas tener dinero y comprarte un auto como ese. Y yo me quedé pensando en el pasado, dije, es verdad. ¿Cuánto tiempo me va a llevar poder reunir esa cantidad de dinero? Ni siquiera voy a tomar el número que está ahí para hablar a ver cuánto cuesta, porque ha de ser muy caro el auto y yo no tengo ese dinero. Yo me quedé en el pasado. Pasaron únicamente unos días y salimos de la iglesia otra vez y el mismo auto ahí estaba, con el signo de que se vende y el número de teléfono. Pero ahora me acerqué y miré el auto por dentro y se veía muy bonito, asientos de piel y todo muy bonito. Estamos ahí para ver quién nos daba, nos llevaba a nuestra casa. No teníamos auto. Hermanos, sale un hermano de la iglesia y me dice, hermano Víctor, le hablan. Entré otra vez a la iglesia y estaba un hermano, dice, ¿a dónde vas a ir a cenar hoy? Le dije, ¿a mi casa? No, dijo, yo los invito. Mi esposa y yo queremos invitarlos a cenar. Ese día yo estaba muy triste porque yo no tenía dinero ni siquiera para comprarle un pastel a mi esposa. Era su cumpleaños. Y este hermano y su esposa nos llevaron a cenar. Estando en ese restaurante me dice, ¿por qué te ves triste? Le digo, es que es el cumpleaños de mi esposa y yo no tenía dinero ni siquiera para comprarle un regalo o un pastel. Este hermano inmediatamente le dijo a los meseros, traigan un pastel, le cantamos las mañanitas allá a mi esposa, todos felices, comimos, y este hermano me dice al final, quiero que vayamos a mi casa. Le dije, pero ya cenamos aquí, ya no la pasamos muy bien, quiero que vayamos a mi casa. Y fuimos a su casa. Cuando llegamos a su casa, que íbamos en una van, una minivan, llegamos a la casa, y ahí, en la casa de él, ahí estaba ese auto que se vendía. Y me daba pena preguntarle, ¿cuánto quieres por ese auto? Simple y sencillamente le dije, qué bonito auto tienes. Y él me dijo estas palabras, no es mío, es de Dios. Ok, entramos, nos tomamos un café, nos dieron testimonio, platicamos. Estuvimos muy a gusto con ellos. Y era muy tarde y le dije, ¿nos puedes llevar a la casa? Ya es tarde. Él me dijo, no puedo. Le dije, ¿cómo que no puedes?
Se acerca a su esposa, le da un sobre, le da unas llaves y me dice, esto es para ustedes. Dije, ¿esto qué es esto? Dice, es el título y las llaves del auto que está ahí estacionado. Yo volteé a ver a mi esposa me miraba, empezamos a llorar y no podíamos creerlo. El auto que yo había soñado y pensado y que lo vi, un día le dije a mi esposa que iba a juntar dinero, pero me iba a llevar mucho tiempo para poder comprar un carro como ese, un auto como ese. Ese día, el cumpleaños de mi esposa, nos lo estaban regalando. Al día siguiente yo llegué a la iglesia a la oración con mi auto. Una gran bendición de Dios para mi vida. Jamás volví a pensar en el pasado. Ahí ha quedado el pasado porque las promesas están en Cristo Jesús. Tal vez tú has soñado algo. Tal vez dices, yo deseo esto, como yo dije, no tenemos auto, no tenemos dinero, somos una familia grande, pero un auto como este, jamás vamos a poder comprar un auto como este. Una semana y media más tarde era el cumpleaños de mi esposa y la historia la sabes, nos lo regalaron. Cuando yo le pregunté a este hermano, ¿qué bonito auto tienes? Él dijo, no es mío, es de Dios. ¿Quién crees que me regaló ese auto? Dios me lo dio. ¿Sabes cuándo me lo dio? Cuando yo declaré que Él iba a ser y será siempre el primer lugar en mi vida. Escucha esto. Si tú esa decisión la tomas hoy y dejas que Cristo Jesús sea el primer lugar en tu vida, muchas cosas pueden cambiar. Pero hoy lo dejo en tus manos. La decisión es tuya. Iglesia, vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Tal vez tú eres esa persona, hermano, hermana, y tienes una necesidad. Tal vez en tu matrimonio, tal vez es la pareja, tal vez es la familia. Han tenido sueños, quieren que tantas cosas se hagan realidad en su vida, pero no habían analizado esto y tan solo vivían en el pasado, en los recuerdos tristes, en las situaciones difíciles, pero hoy quieres una vida diferente. Hoy quieres que Cristo Jesús dirija tu vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar en esta mañana. Tú eres esa persona especial. Repite junto conmigo esta oración. Señor Jesús, venimos delante de ti dándote gracias por esta predicación, por este mensaje que hoy tienes para nosotros. Pero sobre todo, venimos a pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestro pasado, por nuestros errores que un día cometimos. Tal vez pasamos por circunstancias difíciles y enfrentamos tantas dudas, tanto dolor y sufrimiento, necesidad y escasez. Hoy te pedimos perdón por todos los errores que hayamos cometido y los pecados que en un día los cometimos por error. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Nos arrepentimos de ese pasado y lo vamos a dejar ahí. No lo vamos a desenterrar, lo vamos a dejar ahí porque hoy somos criaturas nuevas. Hoy tú eres el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro corazón. Nos arrepentimos y te pedimos perdón porque sabemos, Señor, y declaramos que para ti no hay nada imposible, que hoy nos has transformado, nos has cambiado y esos sueños y esas promesas serán realidad en cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, tal vez tú hiciste esa oración y necesitabas escuchar esto. Deja ese pasado atrás. Tienes una vida, amén, que seguir adelante. Tienes que confiar, dar esos pasos de fe y créelo que está por delante la bendición de Dios para ti. Hay cosas grandes y maravillosas preparadas de parte de Dios para tu familia, para tu matrimonio, para tu vida. Lo único que tienes que hacer es quererlo, dejar ese pasado atrás y entregarte por completo a Cristo Jesús. Que Él sea el primer lugar en tu vida. Hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana y les recuerdo, a las 7 de la tarde una vez más tenemos nuestro segundo servicio de este domingo. Dios los bendiga. Hasta luego.